Buenos días. Esta semana vamos a trabajar las inecuaciones cuadráticas. Entonces, a diferencia de las inecuaciones lineales, vamos a encontrar que un término, ¿no?, de la incógnita va elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas llevaban el signo igual y por lo general podían tener dos soluciones. Entonces las cuadráticas podían tener una única solución, dos soluciones o no tener solución cuando eran ecuaciones. Las inecuaciones cuadráticas, pues lo único distinto a la ecuación, ya saben que es el signo que utilizamos, en este caso el mayor o en este caso el menor o igual que. Eso es lo que nos cambia en la ecuación a la inecuación o desigualdad. Hay dos métodos para resolver las inecuaciones cuadráticas. En estos dos métodos, lo que hacemos en el primero es hacerlo como de forma algebraica y en el otro es hacerlo de forma gráfica. No necesariamente deben hacer ustedes los dos métodos para resolver este tipo de inecuaciones. Pueden utilizar el que les parezca más fácil. Yo les voy a explicar los dos para que tengamos claro cómo se pueden hacer. Entonces la primera forma es hacerlo voy a hacerlo algebraica, la primera. ¿Cómo sería entonces este ejercicio de forma algebraica? Primer paso, factorizar. Voy a tener en cuenta que aquí tengo un trinomio, ¿sí? Tiene tres términos. En el caso que no estuviera aquí un cero sino otro término, lo que yo hago es dejar todos los términos tengan letras o solo números al lado izquierdo y al lado derecho voy a dejar el cero, ¿sí? O sea, va a quedar mayor que cero o menor que cero. ¿Qué hacemos en las ecuaciones? Igual la vamos a hacer. Pues aquí no es igualar, sino que es que el símbolo mayor o menor que después de este quede el cero. Como yo tengo un trinomio, lo vamos a factorizar por algún caso que lleve trinomio. Entonces voy a recordar, los casos que llevan trinomio son el primer caso, que es factor común, el tercer caso, que es un trinomio cuadrado perfecto, el sexto caso, que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, y el séptimo caso, que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este es para el séptimo caso. Para el sexto, lo único que cambia es este término, primer término. Listo. El tercer caso, que les dije que es un trinomio cuadrado perfecto. O el primer caso, que es el factor común. Entonces, uno de estos tres es el que nos va a servir. Entonces, vamos a mirar. Factor común no nos sirve. ¿Por qué? Porque el primer y el segundo término tienen x, pero el tercer término no tiene x, no hay un factor común. Tampoco hay un número que nos divida a todos, entonces tampoco habría un factor común ahí. El tercer caso es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo identificamos un trinomio cuadrado perfecto? Porque el primer término y el tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. En este caso vemos que el trinomio está ordenado, ¿sí? Va de mayor a menor exponente. El primer término tiene raíz cuadrada exacta, pero el tercer término no. Es decir, tampoco sería el tercer caso. Nos quedan dos, el sexto o el séptimo caso. ¿Qué diferencia al sexto del séptimo? En el sexto caso no hay número, en el primer término, en el séptimo caso hay número. Si nos damos cuenta, este primer término no tiene número, es decir, que corresponde a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo factorizaba por este caso? Entonces, lo que yo hago es abrir dos factores. Entonces, dos factores. Un número que he multiplicado me da x al cuadrado, es decir, saco la raíz de x al cuadrado, x por x me da x al cuadrado.
dos números que multiplicados me den más 6 y sumados o restados me den menos 7. ¿De qué depende que se sumen o se resten? De los signos que voy a poner acá. Si yo digo que multiplicados den positivo, porque me van a dar más 6, la forma para que los dos sean, para que el producto sea positivo, es que yo multiplique positivo por positivo, que eso me da positivo, o negativo por negativo, que me da positivo. Entonces voy a escribir aquí o dos signos más o dos signos menos. Como este signo es negativo, quiere decir que van dos signos menos. Menos por menos me da más y sumados, porque tienen el mismo signo, me den 7. Entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den 6, que sumados me den 7. Empiezo a mirar las posibilidades de encontrar un producto que me dé 6. Entonces puede ser 2 por 3, 3 por 2, 1 por 6 o 6 por 1. Entonces, para que la suma me dé 7, si yo escribo 3 y 2, al multiplicarlos dan 6, pero al sumarlos no me dan 7, me dan 5. Entonces, ese no me sirve. Me serviría 6 y 1 o 1 y 6. Da igual porque son productos. 6 por 1. Menos por menos que da más 6 y menos 6 menos 1 que me da menos 7. Eso va a ser mayor que 0. Este proceso que acabo de hacer de factorizar se aplica tanto para el proceso algebraico como el proceso gráfico. O sea, hasta ahí no he empezado ninguno de los dos métodos. Entonces voy a escribir acá que voy a hacerlo con el método algebraico. Entonces, ¿en qué consiste el método algebraico? Yo tengo dos factores. ¿Sí? Es decir, estoy multiplicando dos números que me tienen que dar mayor que 0. Entonces, es hacer algo como lo que hice ahorita para factorizar. Si yo necesito que esos dos factores al multiplicarlos me den mayor que 0 son los positivos. O sea, yo necesito que al multiplicar este factor por este factor me dé positivo porque es mayor que 0. ¿Cuáles serían las posibilidades? Voy a escribirlo aquí. Estos son los dos factores. Para que al multiplicar me den positivo, tendrían que ambos ser positivos, este factor ser positivo y este factor ser positivo, para que al multiplicarlo me dé positivo, y positivo es que sea mayor que 0, o que ambos sean negativos, también me da positivo. Son las dos formas que hay para resolverlo. Que los dos factores sean positivos o que los dos factores sean negativos. Entonces, con esto yo voy a armar unas desigualdades o inecuaciones lineales. ¿Qué voy a decir? Que x menos 6 positivo es que sea mayor que 0 y el conector y, que estoy diciendo que este sea mayor que 0 y, o sea que el producto, que x menos 1 también sea mayor que 0. ¿Listo? O la otra posibilidad, o que el primer factor sea menor que 0 y que el segundo factor también sea menor que 0. ¿Listo? Este es el método algebraico. ¿Qué hace el método algebraico? Coger la desigualdad cuadrática, factorizarla y volverlas inecuaciones lineales. Entonces ya es resolver cada una de estas inecuaciones. ¿Qué pasa? Que aquí este conector y me está diciendo que debo hacer la intersección entre estas dos soluciones. Lo mismo acá, este y, intersección entre las dos. Y el o, recuerden que el o significa unión, la unión entre esta solución y esta. Entonces voy a resolver esta inecuación. X menos 6 mayor que 0, despejo la x mayor. El 6 pasa al otro lado, o sea, queda positivo, quedó x mayores que 6. En intervalo, los x mayores que 6 son de 6 a infinito.
abierto porque es mayor, no mayor o igual. En esta, x mayor, el menos 1 pasa al otro lado, o sea, queda positivo. X mayor es que 1, quiere decir que va de 1 hasta infinito. Este y, que dijimos que es la intersección, recuerden. O sea, voy a hacer la intersección entre este y este. La intersección entre menos 6 a infinito con 1 a infinito. Entonces puedo trazarlo, si quieren, en una gráfica. Voy a decir, aquí está el menos 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo el intervalo de 6 a infinito, que sería este. Y el intervalo de 1 a infinito, que sería este. La intersección quiere decir lo que tienen en común los dos, que sería este pedazo. Es decir, desde 6 a infinito. Abierto porque no está tomando el 6. Esa es la solución de esta parte. Ahora voy con la otra parte, a hacer exactamente lo mismo. Despejo la x, x menor, el 6 que está a este lado, negativo, pasa al otro lado de la desigualdad, queda 6 positivo. Los x menores a 6, quiere decir, desde menos infinito hasta 6. Los x menos 1 menor a 0, x menor que 1, porque el 1 que estaba negativo cambió de signo. X menores a 1, es decir, de menos infinito hasta 1. Como está el y, quiere decir que voy a hacer la intersección entre los dos intervalos. Entonces voy a trazar igual una recta para hacer esa intersección. Entonces tenemos el intervalo de menos infinito hasta 6. De menos infinito hasta 6 abierto. Con el intervalo de menos infinito hasta 1. Listo. La intersección entre esos dos, lo que tienen en común, es de menos infinito. Recuerden que va del negativo al positivo, hasta el 1. Ahora dice que era esta o esta. Quiere decir que este intervalo lo voy a unir con este intervalo y esa ya va a ser la solución general del ejercicio. Entonces, en una recta voy a graficar esos dos intervalos para hallar la solución general. Entonces voy a graficar el intervalo de 6 a infinito y el intervalo de 1, de menos infinito hasta 1. Entonces el intervalo de 6 a infinito va a ser este, y el intervalo de menos infinito hasta 1. La unión de esos dos intervalos es la solución de esta inecuación. ¿Qué pasa aquí? Que la unión es sumar, es reunir, agrupar todo. En este caso me quedaron dos intervalos separados, digámoslo así. Uno está aquí unido con el que está acá. Entonces, ¿cómo se escribe la solución en ese caso? La solución se va a escribir pues los dos intervalos con el símbolo unido. Entonces tenemos de 6 a infinito unido de menos infinito hasta 1, porque los dos intervalos quedaban separados. ¿Listo? Esa sería la solución por el método algebraico. Vamos a ver cómo quedaría ahora por el método gráfico. Bueno, entonces por el método gráfico
Recuerden que parto de la factorización. Lo que voy a hacer es coger los dos factores e igualarlos a 0. Después de igualarlos a 0, pues voy a despejar la x. Me va a quedar en este caso x igual a 6 porque pasa a este lado positivo y x igual a 1 porque está negativo, pasa positivo. Con estos dos números, ¿listo? Estos dos números los voy a ubicar en una recta. Entonces voy a hacer una recta numérica donde voy a ubicar el 6 y voy a ubicar el 1. Es decir, que la recta numérica la voy a dividir en 3 partes. Entonces tengo el 1 y el 6. Aquí puedo colocar otros números, no importa. Esa recta, les estaba diciendo, la voy a dividir en donde ubico el 1. Entonces voy a trazarla ahí. Y en donde ubico el otro, que es el 6, que sería acá. La recta me quedó dividida en 3 partes. Los números menores a 1, los números entre 1 y 6 y los números de 6 a infinito. ¿Listo? Y voy a colocar los factores y vamos a mirar el comportamiento de esos factores en esos intervalos de recta. Entonces voy a escribir acá el primero, que es x menos 6, es un factor. El siguiente factor, que es x menos 1. Y aquí voy a escribir cómo quedaría el producto entre x menos 6 por x menos 1. Voy a coger un número menor a 1. Cualquiera, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 10, el menos 7, el que yo quiera. Siempre y cuando sea menor a 1. El menos 0,5, el menos 1,5, el menos 2,3, cualquier número que esté en este lado. Y lo voy a sustituir en este valor. Entonces, por ejemplo, voy a escoger el menos 2. El menos 2 es un número menor a 1. Si yo escojo el menos 2 y lo reemplazo aquí, en cambio de x, pienso que es menos 2 menos 6, me queda menos 8. Menos 2 menos 6 me daría menos 8. Es decir, un número negativo. O sea, lo que me importa es el signo. Sigo pensando en el mismo menos 2. Reemplazo aquí. Menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Es decir, un número negativo nuevamente. Y aquí abajo, como tengo el producto de los dos factores, que ya tengo aquí, o sea, menos por menos, el producto va a ser positivo. Ahora voy a hacer lo mismo, repito el proceso, pero con un número que esté entre 1 y 6. Entonces pienso, cualquier número, puede ser decimal o entero, no importa, siempre y cuando esté en este intervalo. Voy a coger, por ejemplo, el 3. Reemplazo el 3. En vez de x, pienso en 3. 3 menos 6. 3 menos 6 da menos 3, es decir, da negativo. Sigo pensando en el 3. 3 menos 1 da 2, 2 positivo. Y ahora el producto, o sea, menos por más, porque aquí está el producto, que sería negativo. Hacemos lo mismo con este intervalo. Pienso un número mayor que 6. 6.1, 6.2, 7, 8, 10, 12, 100, el número que quiera. ¿Listo? Voy a coger, por ejemplo, el 8. 8 menos 6, 8 menos 6, que es 2 positivo. 8 menos 1, que es 7, 7 positivo. Y el producto entre más por más, pues que me daría positivo, más. Entonces ya voy a escribir la solución. ¿Cuál sería la solución? Me voy a devolver acá, porque miren, acá decía
Este por este me tiene que dar mayor que 0. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que x menos 6 por x menos 1 de menos infinito a 1 es positivo ese producto. De 1 a 6 es negativo ese producto. Y de 6 a infinito es positivo el producto. Yo necesito los mayores a 0, es decir, los productos positivos. ¿Cuáles me dieron positivos? En este caso son 2. De menos infinito hasta 1 y de 6 a infinito. ¿Cómo uno esos dos intervalos? Con el símbolo unión, de 6 a infinito. Es decir, que la solución de esta inecuación, ya lo vimos en el anterior método, es esta, de menos infinito hasta 1 unido con de 6 a infinito. Si solo me hubiera dado un intervalo, pues solo cojo el intervalo que me dio. Supongamos que este solo era la solución, pues solo escribo de menos infinito hasta 1. En este caso son dos intervalos la solución. Recuerden que la solución, si yo la pruebo en la original, pues tiene que cumplirse. Esa es como la prueba. Entonces, miremos. Yo voy a coger cualquier número que esté acá en estos dos intervalos. De menos infinito hasta 1. Puede ser el 0. ¿Sí? O si cojo aquí, puede ser el 10 o el 15. Cualquier número que esté en esta solución. Si yo pienso en el, por ejemplo, en el 8, voy a intercambiar x al cuadrado por 8. Esta es la prueba. No es necesario hacerla, solo la voy a hacer para que vean que está bien resuelta la desigualdad. X al cuadrado menos 7x más 6. Este me tiene que dar mayor que 0. Entonces, reemplazo el 8 al cuadrado menos 7 por 8 más 6. Entonces voy a hacer la operación. 8 al cuadrado, que me da 64. 7 por 8 y más 6. ¿Listo? Entonces hago la operación. 64 menos 56 más 6. Eso me da 14. Y 14 es mayor que 0. Quiere decir que sí se está cumpliendo esa solución que acabamos de hallar. Vamos con otro ejemplo. X al cuadrado menos 9 menor o igual que 0. Recuerden que el primer paso para cualquiera de los dos métodos va a ser factorizar. En este caso no tenemos un trinomio, tenemos dos términos. ¿Qué casos tienen dos términos al factorizar? Primer caso, que es el factor común. El cuarto caso, que es una diferencia de cuadrados perfectos. El noveno caso, que es una suma o diferencia de cubos. O el décimo caso, que también es una suma o diferencia, pero de potencias impares. O sea, aquí ha elevado a la 5, o a la 7, o a la 9, o a la 11. Entonces, miramos. El noveno caso no es porque está x al cuadrado, no x al cubo. Entonces, ya el noveno caso no es. Miremos si hay factor común. Solo un término tiene x, el otro no. Numérico tampoco, porque este no tiene número. Es decir, cuarto caso, diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se factoriza por el cuarto caso? Lo voy a escribir aquí. Recuerden que era sacar raíz cuadrada de ambos términos. Una positiva, o sea, una queda a más b, y la otra negativa, a menos b. Esta es la factorización del cuarto caso. Voy a utilizar esa factorización para resolver la inecuación. Raíz de x cuadrado, que es x, raíz de 9, que es 3, uno positivo y el otro negativo. Y esto menor o igual que 0. Entonces recuerden que tengo dos formas para resolver. Puede ser el método algebraico o puedo utilizar el método gráfico. Cualquiera de los dos los puedo utilizar. Bueno, entonces, miremos este
con el método algebraico. Los dos factores tienen que darme menor o igual a 0, o sea, negativo. Para que pase esto quiere decir que un factor tiene que ser positivo y el otro negativo, porque más por menos me da menos. O menos por más que me da menos. Me tienen que dar menores o iguales a 0. Entonces, si lo voy a escribir en forma algebraica, me quedaría el primer factor, x más 3, que sea positivo, pues quiere decir que sea mayor que 0. Y que el segundo factor, o sea, x menos 3, sea menor o igual que 0. Positivo, negativo. O la otra solución sería que el primero fuera negativo, o sea, que x más 3 fuera menor o igual que 0, negativo, y que el segundo factor, x menos 3, fuera positivo, o sea, mayor o igual que 0. Resuelvo cada una de las inecuaciones lineales. Entonces, esta quedaría x mayor o igual, si aquí está 3, pasa a este lado, quedó menos 3. En intervalo, los x mayores o iguales a menos 3, quiere decir de menos 3 a infinito, mayores o iguales. X menor o igual, el menos 3 pasaría a positivo. Los x menores o iguales a 3, quiere decir de menos infinito hasta 3, cerrado porque es menor o igual. Como aquí estaba el i, quiere decir la intersección entre estos dos intervalos. La intersección entre el intervalo de menos 3 a infinito con el intervalo de menos infinito hasta 3. Entonces voy a graficar los intervalos. El intervalo de menos 3 a infinito, el intervalo de menos infinito hasta 3 y la intersección entre los dos, ¿sí?, es esta, o sea, empieza aquí en menos 3 y termina en 3. La solución es de menos 3 hasta 3. Vamos con la otra parte. Hago lo mismo, despejo la x, este 3 que está positivo pasa a negativo, este 3 que está negativo pasa a positivo. Los x menores o iguales a menos 3, es decir, de menos infinito hasta menos 3 cerrado, menores o iguales a menos 3. X mayores o iguales a 3, de 3 a infinito. Intersección entre estas dos soluciones. La intersección, entonces grafico los dos intervalos. El intervalo de menos infinito hasta menos 3 cerrado y el intervalo de 3 a infinito y la intersección. ¿Qué pasa aquí? Estos dos intervalos no tienen nada en común, no se intersecan, es decir que esta intersección es vacía. Recuerden que esta solución va unida por este O con esta solución. Es decir, que la solución es menos 3 a 3 unido, porque es este O, con vacío. De menos 3 a 3 unido con vacío, o sea, un intervalo unido con vacío, pues me viene dando el mismo intervalo. De menos 3 hasta 3. Esta es la solución. ¿Listos? Voy a escribir que la solución es el intervalo de menos 3 hasta 3.
¿Cómo lo haríamos en la forma gráfica? Voy a escribir entonces acá el método gráfico. Lo primero que hacíamos en el método gráfico es despejar los dos valores, es decir, tenía x más 3 igualado a 0 y x menos 3 igualado a 0. Despejo la x, quedaría x igual, este 3 está positivo, pasa a negativo, este 3 está negativo, pasa positivo. Los dos valores son x menos 3 y x3. Esos dos valores son los que voy a ubicar en la recta numérica. Entonces voy a trazar la recta y voy a ubicar el menos 3 y el 3. Esos valores son los que van a partir la recta en 3 intervalos. Entonces ubico el 3 y ubico el menos 3. Listo. Me quedaron ubicados los números. Ubico los factores. Entonces, primer factor, x más 3. Segundo factor, x menos 3. Y el producto de ellos dos, o sea, x más 3 por x menos 3. Pienso un número que esté en este intervalo, o sea, desde menos infinito hasta menos 3, cualquier número que esté acá. Puede ser, por ejemplo, menos 4, menos 5, menos 8, menos 9, menos 10. Voy a coger, por ejemplo, menos 5. Ustedes lo pueden hacer con el número que quieran. Si yo reemplazo menos 5 en cambio de x, menos 5 más 3 me da menos 2, o sea, negativo. Menos 5 menos 3 da menos 8, porque los dos se suman, o sea, me da negativo. El producto, o sea, menos por menos, el producto va a ser positivo. Ahora voy a coger un número que esté entre menos 3 y 3. Por ejemplo, voy a coger el 1. 1 más 3 da 4, 4 positivo. 1 menos 3 da menos 2, negativo. Y multiplico más por menos, me da menos. O sea, el producto es negativo. Ahora pienso un número mayor a 3. Digamos 7. 7 más 3 da 10, positivo. 7 menos 3 da 4, positivo. Y más por más da más, es un producto que da positivo. ¿Cuál es entonces la solución? Me devuelvo aquí, donde dice que debe ser menor o igual a 0. Si dice menor o igual a 0, quiere decir que voy a coger el intervalo negativo. ¿Cuál es el intervalo negativo? Este. Entonces, la solución, como ya lo habíamos dicho, va a ser el intervalo desde menos 3 a 3, cerrado, porque está tomando menor o igual. ¿No? Les repito que no es necesario que hagan los dos métodos. Pueden utilizar el algebraico o pueden utilizar el gráfico. No utilicen los dos, uno de los dos. ¿No? ¿Qué tienen que tener en cuenta también para resolver las inecuaciones? Deben saber factorizar. ¿No? Si son trinomios, yo ya les escribí para que repasen cuáles casos son. Si son binomios, como en este caso, también les escribí qué casos pueden repasar. Pero lo importante es factorizar. O sea, la clave de estos ejercicios está en la factorización. Entonces, espero que repasen. Voy a hacer un último ejemplo utilizando otro caso de factorización.
Entonces, en este ejercicio, ustedes se dan cuenta que los términos no están todos a un mismo lado. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Entonces, vamos a dejar todos los términos al lado derecho, al lado izquierdo de la ecuación, de la inecuación. 15x al cuadrado menos 2, lo dejo igual. Y este 7x lo voy a pasar, o sea, me queda menos 7x. ¿Mayor o igual a qué? Si ya este término lo quité, pues me quedó mayor o igual a 0. Entonces siempre debe quedar el 0. Es un trinomio. Pero lo primero que voy a hacer antes de factorizarlo es ordenarlo. Es decir, que los índices de las letras queden de mayor a menor. En ese caso quedaría 15x al cuadrado primero, luego iría menos 7x y luego menos 2. Y voy a factorizar. Ya les repasé qué casos puedo utilizar. Entonces, puede ser primer caso, pero no hay factor común. Tercer caso, pero 15 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no es tercer caso. Sexto o séptimo caso. En este momento, como hay un 15, acompañando el x al cuadrado, sería séptimo caso. Es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factorizan este tipo de trinomios? Estamos repasando, recuerden. Dos números que multiplicados miden 15x al cuadrado. Yo voy a escribir, por ejemplo, 5x por 3x. Aquí sí varía si yo escribo 3 y luego 5. ¿Sí? Vamos a probar. Si no funciona así, cambiamos los números. Otra forma podría ser 15 por 1 o 1 por 15. Dos números que multiplicados me den 2, pero 2 negativo. Para que el producto sea negativo, tiene que ir uno positivo y el otro negativo. Para que me dé 2, solo hay dos opciones, escribir 1 por 2 o escribir 2 por 1. Recuerden que en este séptimo caso sí cambia si yo escribo el 2 y el 1 acá, o si escribo el 1 y el 2 acá. Y sumados o restados me tienen que dar menos 7, pero la diferencia al sexto caso es que al multiplicar los extremos y al multiplicar los medios me tiene que dar este menos 7. Es decir, 5x por menos 1 me da menos 5x. Y 2 por 3x me da 6x. Al sumar o restar esto, debo obtener menos 7. En este caso veo que no es así, porque menos 5 más 6 me da 1, o sea, x. ¿Qué voy a hacer? Empezar a jugar con los signos y los números. Puedo cambiar el 3 con el 5, o puedo cambiar el 2 y el 1, o puedo cambiar el más y el menos. Voy a cambiar el 1 y el 2. A ver si así nos funciona. 5 por menos 2. 5 por menos 2 da menos 10x. 5x por menos 2, menos 10x. Y 1 por 3x da 3x. Al hacer la suma o la resta de menos 10x más 3 da menos